Buenas tardes, el siguiente video es la primera entrega o avance del proyecto de Física 3 con el docente Juan Pablo Echeverry, en el cual vamos a abarcar los conceptos de electroestática a través de campos eléctricos entre placas. Mi grupo está conformado por José Villarreal, Talía Peña, Kelly Tocora, Andrés Corredor y quien les habla, Daniela Díaz. Como planteamiento del problema, debemos encontrar las ecuaciones de la trayectoria de una partícula o carga sometida a un campo eléctrico entre placas paralelas, teniendo en cuenta que las placas son geométricamente rectangulares. La aplicación de estos conceptos se usarán en la industria de un seleccionador de semillas. Objetivos. Como objetivo general, debemos aplicar los conceptos básicos de electroestática para resolver analíticamente un problema en la producción agrícola. Objetivo específico. A partir de la geometría, como lo decía anteriormente, y la ecuación del campo eléctrico, se deben encontrar cuáles son las ecuaciones de movimiento de las partículas que van a pasar a través de las placas, es decir, la ecuación de la trayectoria en función del tiempo de X, Y y Z. A continuación está la representación gráfica en dos dimensiones con respecto a la ubicación de las placas. Como podemos observar, la placa se encuentra en dos dimensiones. Se puede estar ubicando de esta manera como se ilustra o parada. Simplemente lo que cambiará es la coordenada, donde la ecuación de movimiento X se convertiría en Y y de ser caso contrario, entonces esta se convertiría de Y a X. Por tanto, no habrá una alteración y se obtendrá el mismo resultado. Una placa que ejerce o presenta un campo eléctrico en esta forma siempre va a ir en lado positivo, del lado de la placa positivo al negativo, que son estas líneas de fuerza que, que se representan en la gráfica. De acuerdo al planteamiento del problema que se está sustentando, como se va a soltar una partícula o en este caso una semilla, la cual denotaremos como Q, donde esta puede tener una carga positiva o negativa. Es así como se procede a aplicar la segunda ley de Newton, o como bien sabemos, la ley de la dinámica, donde se plantea que la sumatoria de las fuerzas es igual al producto de la masa por aceleración. A partir de este análisis teórico, se determina que la fuerza se está ejerciendo entre las placas se caracteriza por ser eléctrica y es igual a la masa por aceleración. Ahora, esta fuerza se reescribe como Q por E. Como sabemos, el campo eléctrico se encontrará representado en forma de vector y este estará dirigido hacia el eje Y, es decir, J, hacia arriba. La orientación del vector aceleración va a tener un sentido positivo o negativo según sea el tipo de carga. Si la carga es negativa, el vector de aceleración en la gráfica irá en sentido hacia abajo, pero si la carga es positiva, la aceleración irá hacia arriba. Por tanto, como se dijo anteriormente, el planteamiento que se realiza de forma general dependerá del tipo de carga y asimismo irá a ser la aceleración, positiva o negativa. Como como se tiene un término y para hacer la igualación por vectores unitarios, entonces y se vendría tomando como cero, lo que en determinadas palabras hace referencia a que no existirá aceleración y al no haber aceleración la partícula experimenta un movimiento uniforme, es decir, constante en la dirección X. Por tanto, en el eje X la partícula no presenta aceleración, solo habrá aceleración en el eje Y, que va a depender de la fuerza eléctrica que se ejerza. Este comportamiento podría tener un análisis similar a un movimiento parabólico, puesto que allí habrá una fuerza que actúa sobre una partícula, que es la gravedad. En la siguiente diapositiva podemos apreciar que mientras en el eje X es constante, las ecuaciones de movimiento, vamos a tener en cuenta que X sub t, o sea, la posición va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Acá no va a haber aceleración. Entonces, de esta manera vamos a obtener la primera ecuación de movimiento, que va a depender del tiempo. Y ya las componentes para Y, ya tenemos en cuenta la aceleración, que es AY va a ser igual a Q por el campo sobre M por D. Y de esta manera, esta ecuación, la ecuación 1 que vamos a tener ahí, va a ser la que va a acelerar la partícula. Entonces, la ecuación de cinética que nos diría el cambio de la posición final menos la inicial es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la aceleración en Y. De esta manera, procedemos a reemplazar la aceleración a Y. Para así, reemplazando 1 en 2, vamos a tener la ecuación final que sería YT.
Y en nuestra siguiente diapositiva ya podemos apreciar las ecuaciones que obtuvimos, que fueron xt y yt, y también debemos tener en cuenta que si la partícula parte de una posición 0, 0, 0, lo que va a ser x sub 0 y y sub 0 se van a cancelar, van a ser 0. De tal manera nos quedarían las ecuaciones xt, dependiendo del tiempo, va a ser igual a by por t, y yt, que depende del tiempo, va a ser igual a by por t menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y z, con respecto al tiempo, va a ser igual a 0 por el movimiento que van a tener nuestras partículas o semillas que vamos seleccionando. No van a tener movimiento sobre ese eje. Bueno, y por último, tenemos las conclusiones. Pues observamos que a partir de los datos obtenidos y representados en la gráfica, teniendo en cuenta la geometría de las placas y el campo eléctrico, se encontraron las ecuaciones de movimiento de las partículas que pasan a través de las placas, es decir, la trayectoria en función del tiempo de X, Y y Z. En la componente X, la carga experimenta un movimiento uniforme y dependiendo del tipo de carga, asimismo va a ser la aceleración, puede ser positiva o negativa. Y por último, observamos que la partícula no se mueve en Z debido a que el valor de Z sería 0. Muchas gracias por su atención.